serie de mensajes sobre la primera carta a los Corintios. De hecho, así se llama la serie, primera carta a los Corintios. Si usted quiere epístola, está bien, pero primera carta a los Corintios. Voy a tratar de predicar de una manera expositiva, que es lo mejor que se debe hacer, predicar texto por texto. Así que si usted quiere puede comenzar a leerla. Ya la habíamos leído en la lectura que llevamos a diario, pero ir mirándola. Mi propósito es obviamente no expandirme mucho, por lo menos decir lo más concreto que pueda de la carta, o tratar los asuntos más concretos de la carta, para pasar a la segunda de Corintios también, como lo vamos a ver ahora. Hoy quiero dar una introducción solamente, y en esa introducción quiero tocar dos puntos. Sería la ciudad de Corinto y la iglesia en Corinto. Es lo que quiero que miremos en esta hora. Voy a comenzar haciendo una pequeña lectura de uno de los comentaristas de esta preciosa carta, específicamente de la ciudad de Corinto. Él dice así: Corinto era una antigua ciudad de Grecia, era la capital de la provincia romana de Acaya, o sea que en Acaya había muchas provincias, pero esta era la principal o la capital. En Corinto su comercio era marítimo y era considerado por su situación geográfica, o sea, estaba ubicada, no sé si está mal, pero parecía una especie de Panamá, donde por todos los lados venían barcos. Entonces, además de ser marítima, era muy importante esa ciudad. Lo que la hizo ser muy próspera, era una ciudad populosa. Algunos historiadores calculan que tendría alrededor de 750,000 personas o habitantes. Su gente era rica, era culta. Sin embargo, la fama de Corinto no se debía a su riqueza ni a su cultura, aunque yo no sé culta en qué, sino a su inmoralidad. Tenía un famoso templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyas sacerdotisas, y se cree que eran unas 1000, practicaban la prostitución, entre comillas, sagrada. En aquella época, vivir como un Corinto equivaldría a ser un perverso o a corintianizarse. Era un refrán popular que decía: va a corintianizarse, o sea, va a vivir como Corinto, de una manera muy fornicaria, una manera muy adúltera, o una manera muy abierta en cuanto al sexo en esa ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Corinto. El comentarista dijo eso. Bueno, ahora ya mirando nosotros, Corinto era una ciudad pues muy antigua, gozaba de fama internacional por sus dos puertos. Pues, como ya lo dije, esta ciudad fue destruida más o menos en el año 146 a.C. Fue destruida por los romanos y estuvo más o menos 100 años sin construirse, así que en el año 46 antes de Cristo se volvió a construir otra vez por los romanos, obviamente. Fue nuevamente reconstruida por los romanos. Algunos autores griegos y romanos la describen como la ciudad de la prostitución. Pudiéramos decir aquí que era parecido a lo que llamamos hoy día Las Vegas. ¿Usted conoce Las Vegas? Entonces, ¿quién va para Las Vegas? No las de Confani, sino las de Estados Unidos. ¿Quién va para Las Vegas? Dice, va a prostituirse, va a todo tipo de... No sé, quizás, pero se conocía así como la ciudad de la prostitución. Su antiguo templo había sido dedicado a Afrodita, la diosa del amor, por lo que la fornicación y la inmoralidad, como ya habíamos dicho, eran muy normales. Ahora, yo quiero aquí decir algo, y es impresionante, pero en nuestro tiempo se dio en Corinto. Llegar a Corinto a fundar la iglesia en esas condiciones, en una ciudad así, imagínese usted. Recuerden que nosotros los cristianos traemos, hermanos, la cultura del cielo. Amén. Ahora, llegar a una ciudad tan pecaminosa y fundar una iglesia allí es permitir que cada una de las personas que están acostumbrados a esa vida cambien y lleguen ahora a esa iglesia a vivir una manera diferente, a vivir el reino de Dios como está establecido en la palabra. Pero hay un detalle, y es lo que yo he analizado y he visto, y eso le pasó a esta iglesia en Corinto, y es que la iglesia llegó a parecerse
a la ciudad. No sé, pero parece que hoy día pasa lo mismo. Un ejemplo, estamos en Cali y entonces Cali es la salsera. ¿Qué más decimos? ¿No? La rumbera, y entonces las iglesias también tienden a ser salseras y rumberas, ¿no? Llegamos se funda una iglesia en una ciudad, de alguna manera, qué sé yo, con cualquier hábito, cualquier aspecto cultural, y pareciera que la iglesia es lo mismo, recatadita un poquito, pero tiene a ser igual. Y entonces por eso cuando uno lee la carta a los Corintios, la epístola a los Corintios, uno va a encontrar ese tipo de situaciones. Pero antes de eso quiero mostrarle unos versículos que nos hablan de esa ciudad, para que usted tenga la idea de esa ciudad, lo que ya describimos. Primera de Corintios 5:1. Hoy, como es una introducción, voy a mirar solamente algunos pasajes y ya después entramos a mirar verso por verso. Primera de Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Y por qué hay fornicación? Porque en esa ciudad había mucha fornicación. Pero entonces dice, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Después vamos a llegar allá, pero quería mostrarle esa parte. El capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora dice, no erréis, ni los fornicarios. Entonces, en una ciudad había mucha fornicación, ni los idólatras. Había mucha idolatría. Ahora le voy a mostrar todos los ídolos que tenían, ni los adúlteros, adulterio, ni los afeminados, se prestaba también para este tipo de situaciones, ni los que se echan con varones. Entonces usted puede ver una pequeña radiografía de que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, ojo, que esto no debe ser en una iglesia. Pero eso que pareciera que la iglesia estaba pasando, era lo que estaba pasando en la ciudad. Porque como era la ciudad, la iglesia tendía a ser. Versículos 15 al 20. O sea, primera de Corintios 6, pero versículos ahora 15 al 20. Mire lo que dice entonces. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Por qué dice eso? Porque ahí están 1000 prostitutas que están ahí esperando. Y entonces pareciera que algunos de la iglesia hacían eso, y por eso está diciendo, Pablo tiene que decirles eso. Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, esa que ustedes quieren ir, es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ahora les dice, huid de la fornicación. Parece que en Corinto hay un problema. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ojo con el templo o los templos que hay ahí. No, es el cuerpo de ustedes, el que es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, note que si Pablo está escribiendo esto, y más adelante hay otros pasajes, pero dejemos ahí para seguir avanzando. Nos está diciendo que la iglesia tenía este tipo de problemas debido a que Corinto estaba saturado de eso. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, que nosotros no debemos ser según la cultura, que nosotros no podemos ser según nuestra ciudad, sino que recuerde que la cultura del cristiano es la cultura del cielo. Amén. Porque, y no solamente esto, que hay hoy día, ¿a dónde estamos llegando con el inclusivismo y tantas cosas que hay? Entonces la gente y el cristianismo fácilmente entra en eso. Les dejo la gran pregunta, que no se la voy a contestar, pero ¿está bien que un cristiano salga a protestar? Ay, le dejo esa gran pregunta. Solamente quiero responderle de la siguiente manera, hermano. La cultura de nosotros es diferente a la cultura de acá. Entonces, eso pasaba en Corinto y fácilmente puede pasar en nuestro entorno también. ¿Qué más había en la ciudad de Corinto? Ya le dije, pero quiero explicarle aquí. Allí había libertad para todo tipo de dioses. Imagínense que adoraban a Afrodita, ya dijimos que es la diosa del amor. Adoraban a Asclepio, un dios. Apolos, un dios. Poseidón, otro dios. Atena, otra diosa. Hera, otra diosa. Hermes. Y habían dioses de Egipto. Estaba Isis también, estaba Serapis, y fuera de eso, el dios de los judíos y luego los cristianos, porque había
¿cómo se llama? Una sinagoga judía en Corinto, a la cual Pablo fue, ahora vamos a ver eso, y ya no estaba solamente la sinagoga de los judíos, sino que ahora llegaron los cristianos con el apóstol Pablo allí. Entonces imagínense esa ciudad. Ahora, Corinto no estaba, o por lo menos inicialmente, en los planes del apóstol Pablo para evangelizar. Y eso es lo que yo creo que miremos, porque la providencia de Dios se encarga de eso. Hechos capítulo 16. No sé por qué, pero como que a pesar de que después Corinto llegó a ser para Pablo una de las ciudades fundamentales, porque él allí, de ahí él salía para hacer sus misiones. Pero mira lo que pasó en Hechos 16, 6. Vamos a leer desde el 6. Dice, y atravesando, aquí está hablando Lucas, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, creo que este era el segundo viaje de Pablo. Recuerden que él hizo 3 viajes, algunos creen que un cuarto, pero bueno, este es su segundo viaje en sus misiones. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ellos iban ahí y ellas iban era para Asia. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Y quién iba ahí? Recuerden que ahí iba Pablo y él llevaba a Silas. Creo que sí, iba con Silas. Timoteo también le acompañaba, por lo que vemos ahí en el capítulo, ya iban ellos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ven? Macedonia, acá donde están las provincias de Acaya. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Ven? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Él entendió eso. Entonces ahí vemos que es donde él iba para Asia, pero el Espíritu Santo de alguna manera le impidió, y entonces él se dirige hacia allá. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a ver cómo le hacen la invitación a Pablo, porque en el capítulo 18 vemos que es donde Pablo llega a Corinto, que es lo que nos interesa ahora. Hechos capítulo 18, versículo 1. Dice, después de estas cosas, porque antes de eso tuvo que pasar por otros sectores. Creo que él salió de Atenas, por eso lo sacaron disparado. Pero luego dice que después de estas cosas, o sea que lo que le pasó en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Ve? Ahí la primera vez que él llega a Corinto, a esa ciudad de la cual ya describimos un poquito. Y halló a un judío llamado Aquila, ahí había un judío, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. O sea que estos que estaban allí, Aquila y Priscila, este matrimonio, se encontraban en Roma, pero como este Claudio, el emperador de Roma, sacó un edicto y los sacó a los cristianos de allá, los judíos y obviamente cristianos. Entonces esta pareja se había ido para Corinto, ya estaba establecida en Corinto cuando llega Pablo a Corinto. Eso es lo que dice ahí. Verso 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Cuando Pablo llega a Corinto, él comienza a hacer tiendas porque algunas iglesias, eso lo vamos a ver más adelante, no le estaban contribuyendo. Y luego dice acá, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso es lo que comenzó a hacer el apóstol Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora note acá. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. En otras palabras, Pablo llega a una sinagoga judía, comienza a predicarles el evangelio, pero los judíos se le burlan, no lo aceptan en Corinto. Entonces dice que él se fue a predicarle a los gentiles. Por eso más adelante vemos que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y el apóstol Pedro a los judíos. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Se fue a una casa. Pues ya en la sinagoga no lo recibía, le tocó irse por una casa. Este Justo era temeroso de Dios, o sea, se cree que era convertido, lo cual estaba junto a la sinagoga.
O sea que le puso la iglesia al lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Por lo menos ganó uno en la sinagoga, que llamaba Crispo. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Note cómo comenzó la iglesia en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. O sea, porque él tenía temor, obviamente. Acaba de salir de una revuelta de Atenas, y en Corinto lo rechazan. Dices tú aquí, ahora lo mata y no que los judíos me apedreen. Pero entonces el Señor le dice de noche: no temas, Pablito, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora no texto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 750,000 habitantes, pero de esos tengo mucho pueblo en esa ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto se detuvo? 1 año y medio. 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses se detuvo allí predicándoles la palabra de Dios. O sea que en ese año y medio el apóstol Pablo fundó una iglesia en Corinto. A pesar de esa ciudad, él allí fundó una iglesia en Corinto, más o menos lo que estamos tratando de ver. Entonces sería más o menos la ciudad de Corinto. En esa ciudad se fundó una iglesia. Ahora vamos a mirar la iglesia en Corinto. Ya, esa es la ciudad. Ahí en esa ciudad se fundó una iglesia. Ahora vamos a mirar la iglesia en Corinto como tal. Pablo dedicó mucho tiempo a esta iglesia, pues ya habíamos dicho, por ser la capital de Acaya. Y él llegó a ser un padre espiritual. Escribió 4 cartas y la visitó 3 veces. Vamos a mirar eso acá. Lo primero que quiero mirar, él llegó a ser, para esa iglesia, él llegó a ser un padre espiritual. Primera de Corintios 4:15. No hay ningún problema con este sentido de ser un padre espiritual, no como lo enseñan hoy día estos hombres herejes, muy diferente. Pero en Primera de Corintios 4:15 leemos así: porque aunque tengáis 10,000 ayos, ya saben que es un ayo, ¿no? Un maestro o un guía o un tutor. Aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo: yo soy el padre espiritual de ustedes, porque en Cristo Jesús yo los engendré. O sea, realmente quien engendró fue el Espíritu Santo, pero él está diciendo: a través de mí y del Evangelio que yo prediqué, los engendré. En otras palabras, ustedes nacieron de nuevo gracias a mi mensaje, gracias a la predicación que yo les llevé. Entonces esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Qué rico llegar uno a una ciudad donde no haya nadie y comenzar uno a enseñarle a las personas, y que uno ve 1, 2, se va multiplicando. Precioso, ¿verdad? Entonces eso es lo que, bueno, con ustedes fue así, realmente. Aún cuando comenzamos en la otra parte donde estábamos, fue así, porque cuando llegamos nosotros, la primera reunión que tuvimos un jueves, me acuerdo, aunque veníamos recomendados por otra iglesia, y era otra iglesia, pero teníamos solamente 3 personas venían. Y luego, no sé si Jorge y Ana se acordarán, que ya estábamos congregando alrededor de unas 30 personas más o menos. Estaba hablando entre semanas, no estaba hablando el domingo porque eso era otra cosa. Pero por lo menos pudimos ver cómo granito a granito iban llegando las personas. Así que 7 meses ya tenemos más o menos como unas 30, y eso es muy bonito, ver eso como va creciendo. Además de que él fue un padre espiritual, y espero que no nos compliquemos acá, el apóstol Pablo les escribió 4 cartas. Nosotros tenemos Primera y Segunda de Corintios, pero realmente se cree que Pablo escribió 4 cartas, donde se deduce que esta que usted tiene ahí, que dice Primera de Corintios, realmente es la segunda de Corintios, sería Segunda de Corintios. Y se cree que entonces, ¿dónde está la primera carta de Corintios? Se cree que esa primera carta de Corintios no está perdida. Algunos dicen que está perdida, otros dicen que no, sino que en Segunda de Corintios está, y creo que está entre Segunda de Corintios 6, si no estoy mal, hasta el 9. Y esa fue la primera, y que esta es la segunda, y que y hay una, o sea, esa es la primera, esta es la segunda, y hay una tercera, y hay una cuarta. Pues la tercera sería Segunda de Corintios, lo que conocemos desde el capítulo 1 al capítulo 5, pero que la cuarta, no, perdón,
La tercera sería de 2 de Corintios del capítulo 10 al 13, que es la carta severa. Y la última, pues la cuarta sería 2 de Corintios. Entonces nosotros tenemos dos cartas, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Pero se cree que en la 2 de Corintios está la primera y está también la tercera. O sea que lo que realmente tenemos nosotros acá, en la 1 de Corintios sería 2 de Corintios. Espero no enredarlos. ¿Pero por qué sabemos eso? 1 de Corintios 5:9. 1 de Corintios 5:9 leemos así: os escribí por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora note la expresión. Otra versión dice: ya os escribí por carta. Ya os he escrito. Aquí dice: os he escrito por carta. Lo que quiere decir que ya había una carta anterior y que esta es la segunda carta. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema, hermanos? Entonces, que si eso no es, que si eran dos cartas, que si eran cuatro, que si eran tres. Algunos dicen que tres. Yo creo que eran cuatro. Esta situación se resuelve que en esa época, hermanos, era por rollos y se mandaban cartas, eran cartas genuinas, más o menos una carta así. No habían capítulos, no habían títulos, no habían versículos, era una carta. Entonces, como eran por rollos, recuerde que se decía: bueno, esta carta llegó a esta iglesia, pero mándela también a la otra iglesia, y no le sacaban copia. Entonces fácilmente la otra iglesia se quedaba con la carta, o la embolataban o la perdían. Entonces no se sabe. Entonces lo que podemos decir es que esta 1 de Corintios que tenemos, de alguna manera es una especie de recopilación, y 2 de Corintios también, de todo lo que el apóstol Pablo escribió. Ahora, quiero aclarar también, vamos a ir sistemáticamente, o mejor, cronológicamente, como aparece acá, pero esta carta no fue escrita cronológicamente. Es decir, puede ser que hay sucesos que fueron después, luego antes, pero que en el momento de escribir la carta 1 de Corintios, vamos a tratar de ver que hay temas, y que aquí habla de un tema, aquí habla de otro tema, y entonces cambia totalmente, que puede ser que este tema se trató en una primera visita, una segunda visita, una tercera visita, no sabemos, porque Pablo visitó 3 veces a Corinto. ¿Cómo nos damos cuenta que la visitó 3 veces? A ver, ¿dónde estoy? Vamos a 2 de Corintios 13:1. 2 de Corintios 13:1. Y mire cómo dice ahí: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de otros testigos se decirá todo asunto. ¿Cuántas veces la visitó? 3 veces. Entonces siempre que iba había situaciones, habían problemas. Ahora vamos a ver cómo fue que Pablo se enteró de los problemas. Entonces, hermanos, la carta a los Corintios que tenemos nosotros, podemos mirarla y la vamos a estudiar como algo temático, no como algo secuencial de que así fue que pasó. Entonces eso es lo que quería que por lo menos miráramos. Bien. Se cree que Pablo fundó la iglesia de Corinto, ya lo dimos, pero la fundó en el año 50 o el año 52 después de Cristo, su segundo viaje misionero. No se conoce la fecha exacta en que se escribió esta carta, pero posiblemente se escribió en el año 55 después de Cristo. Ahora, esta carta fue escrita por lo menos por 3 razones. Se las quiero mencionar, estas 3 razones por las cuales se escribió. ¿Por qué se escribió 1 de Corintios? Por lo menos la que tenemos nosotros ahora como 1 de Corintios, que sería la segunda. Se escribió por lo menos por 3 razones. Número 1, la noticia de la familia de Cloé, que vino a Pablo a hablarle de una división que había. Vamos a mirar en 1 de Corintios. Esta es la razón por la cual se escribe esta carta. 1 de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Note que no hablaban lo mismo, esto lo vamos a ver más adelante. Y que no haya entre vosotros divisiones, había divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí está: porque he sido informado, o me informaron, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Algunos familiares de esta familia de Cloé llegaron a Pablo a informarle. ¿Qué le informaron? Pues que hay vosotros contiendas, divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo?
y pasemos a 3 del 1 al 7. Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Usted puede ver entonces Corinto es una iglesia inmadura, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Note, una iglesia inmadura tiene celos, tiene contiendas, disensiones. No sois carnales, tenéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo. No sois carnales, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Dios, por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y usted sigue leyendo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta es por la información de los de Cloé. En segundo lugar, la carta se escribe por la carta que había recibido, ya lo habíamos dicho nosotros, por la carta que había recibido de los corintios. O sea que Pablo envía una carta, pero los corintios le responden. Y ese es un punto para afirmar entonces que Pablo escribió una primera carta, luego los corintios le responden, y ahora con esta primera de Corintios que tenemos nosotros, que es la segunda, él está respondiendo a la carta que él mandó. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo sabemos? Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No vamos a hablar de eso. Porque entonces ahora salen las mujeres de aquí, ¿se da cuenta? No me toque. No, yo solamente quiero hablar, eso lo vamos a hablar después. Quiero hablar primeramente en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Note entonces, estamos mirando que Pablo tiene una carta que los corintios le enviaron. Y se cree que esa carta que le enviaron fue en respuesta a una carta que ella les había mandado. Entonces ahora Pablo está respondiendo. Pero entonces responde, esta carta a los corintios es una respuesta a la carta que ellos le habían enviado. Y por lo menos en el versículo 25, ¿dónde estamos? 7:25, vuelve a tocar algo parecido. Y aquí dice así: en cuanto a las vírgenes, o sea, lo que me mandaste a decir de las vírgenes. 8:1 dice en cuanto a los sacrificios a los ídolos, y así por el estilo. O sea que lo que Pablo hace es comenzar a contestarles preguntas que ellos le dan. Bueno, ¿y qué hacemos con las vírgenes, Pablo? ¿Y qué hacemos con el matrimonio, Pablo? ¿Y qué hacemos con los ídolos? ¿Y qué hacemos con la fornicación? O sea, con tantas cosas que estamos viendo acá en Corinto, pero que están llegando a la iglesia. ¿Qué hacemos con eso? Entonces Pablo contesta esta carta para responder a esas inquietudes y arreglar algunos asuntos que estaba padeciendo esta iglesia. Y en tercer lugar, Pablo escribe esta carta por lo que oyó de los delegados de esa iglesia. O sea, no solamente fue que vino una familia de Cloé a decirle, a hablarle de lo mal que estaba esa iglesia, y por eso le contesta. No solamente la carta que la iglesia le envía también a contarle a hacerle una pregunta de algunos asuntos, sino que ahora hay unos delegados de Corinto que van a visitar a Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en esa visita que le hacen a Pablo, entonces hay una cantidad de conflictos, digámoslo así. Yo por lo menos tengo aquí 12 conflictos o 12 problemas, se los voy a mencionar nomás, que estaba pasando en Corinto. Y hermanos, y ahí es donde vamos a entrar. Por eso yo voy a tratar de predicar de esa manera. Voy a tratar de predicar problemas que había en Corinto, que el apóstol Pablo trató, que dio los consejos, cómo se debía llevar a cabo, resolver ese conflicto, esa situación. Y luego vamos a sacar una aplicación para nosotros. Cómo nosotros también podemos resolver conflictos similares, parecidos. Se los voy a mencionar. Tengo los textos acá, pero ya no alcanzo a ir allá. Pero le voy a mencionar los problemitas. Por lo menos 12 problemas por ahora he encontrado ahí. Antes de mencionar los problemas, sí. Había una influencia griega, o sea, la filosofía griega muy marcada en Corinto. Y le voy a mencionar, bueno, primera de Corintios capítulo 2.
Y eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vea la influencia griega que estaba en la iglesia de Corinto. Dice Pablo, así que hermanos, 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿A qué palabras y sabiduría se refiere acá? A la palabra griega, los griegos. Y luego dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el peligro, y a Pablo le pasó. ¿Cuál es el peligro? Bueno, en esa época, ¿cuál era el peligro? Había gente que había estudiado la filosofía griega y tenían a Platón, Aristóteles, Sócrates, toda esta gente de allá, sobre todo que eso se dio en la ciudad de Atenas, y como está cerquita a Corinto, entonces traían toda esa filosofía, y venían y conocían el Evangelio, conocían la palabra, y había algunos que venían y enseñaban, no basándose en la palabra de Dios, sino en esas filosofías. Y Pablo dice, yo me cuidé. ¿Qué podemos rescatar de acá para nosotros hoy día? Que como pastor, como predicador, y usted que enseña la palabra debe cuidarse. Porque el problema que tenemos hoy en muchas iglesias es que mandan a sus pastores a estudiar filosofía, los mandan a estudiar psicología y poca teología. Entonces, se enseña la palabra. ¿De dónde salió por lo menos lo de la guerra espiritual? Salió de pastores que en vez de venir a estudiar la Biblia, comenzaron fue a estudiar cómo echar fuera demonios por algunos escritores. ¿De dónde salió la psicología cristiana? Que no existe psicología cristiana. Existe una psicología natural y la respetamos y creemos, ¿sí? Ellos estudian el comportamiento del hombre, una psicología natural, y podemos creer en ella. Está bien, usted puede ir a un psicólogo, estoy diciendo que no, para que estudie su conducta física externa, pero eso no sirve nada para el alma, eso no sirve nada para el espíritu. Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo no vine a ustedes a traerles el Evangelio con esas palabras de un psicólogo. No, yo vengo a traerles el Evangelio, la verdadera palabra de Dios. No puedo traer ni filosofía ni psicología, yo necesito traerles la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea malo estudiar filosofía, psicología, si quiere estudie, pero en el momento un predicador de venir a enseñar no puede traer esas palabras, que era lo que está diciendo Pablo acá. Entonces ese era un problema que él quiere corregir. Le voy a mencionar los otros, yo creo que vaya a los textos. Había problemas con el libertinaje y la tolerancia del incesto. Ya leímos que en 1 Corintios 5:1 dice, hay fornicación entre ustedes y tan terrible que aún hay un hombre aquí que tiene como mujer a su madrastra. O sea, era la esposa del padre, no sabemos si había muerto, no sabemos si había separado, pero ese tipo la tenía. Y la iglesia no aplicaba disciplina, ya que había un desorden, no había aplicación de disciplina en Corinto, que eso lo vamos a tratar. Otro problema, había pleitos y demandas entre las autoridades civiles. Es decir, el capítulo 6 nos va a narrar, y lo vamos a llegar allá, de que había problemas entre los hermanos, y en vez de hacer un litigio entre ellos, ¿sabe qué hacían? Buscaban a los incrédulos, iban a los abogados externos de afuera, y entonces había un hermano que demandaba al otro hermano allá. Y Pablo dice, ¿qué es eso? ¿Acaso no hay sabios, no hay suficiente sabiduría entre ustedes para que resuelvan los problemas ahí entre ustedes sin tener que ir allá? Eso estaba pasando en Corinto. ¿Qué más pasaba? Había una inmoralidad, acabamos de leer los textos, de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, y entonces dentro de ellos había una inmoralidad. Ya dijimos por qué, porque así era la ciudad. Y aprovecho para decir aquí algo, hermanos. Otra vez, nuestra cultura es la de la palabra de Dios, es la del cielo. Muchos de nosotros todavía, aún estando aquí en la iglesia, nos comportamos y vivimos como nos enseña la cultura secular. Y no debe ser así. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hace una nueva conducta, un nuevo comportamiento basándonos en la palabra. Lo que usted traía del mundo, sus pensamientos del mundo, sus actitudes del mundo, sus comportamientos del mundo, deben quedar allá. Y eso es lo que estaba pasando acá. ¿Qué más había? Había problemas en el matrimonio. En el capítulo 7 nos vamos a hablar de eso, y ahí vamos a hablar de los separados, los divorciados, los solteros, las vírgenes, las viudas. Todo eso lo trata el apóstol Pablo, porque ellos preguntan, ¿y qué hacemos ahora con las viudas? ¿Y qué hacemos con las solteras? ¿Y qué hacemos con los solteros? ¿Y qué hacemos con los que se separaron, los divorciados? Y hay problemas de libertinaje en el matrimonio también. Y él tiene que tratar todo esto. Capítulo 8, vamos a tratar los sacrificios a los ídolos. Entonces había problemas allí,
porque habían algunos hermanos débiles y otros más fuertes. Entonces, un ejemplo, algunos ya maduros decían, nosotros podemos ir a la carnicería y compramos y comemos todo tipo de carne, no hay problema. Hay otros hermanos y decían, pero no, un momentico, esa carne que está ahí fue sacrificada a los ídolos, a ese templo allá. ¿Cómo se va a comer esa carne? Entonces había unos muy maduros que decían, es que no importa, si ellos la sacrificaron a los ídolos, es problema de ellos, nosotros comemos la carne acá. Pero había otros que decían, no, yo no la como porque fue sacrificada a los ídolos, y había problemas y no entendían en cuanto a eso. Ay, ¿qué más había? Descalificaban al apóstol Pablo y a sus compañeros, llegaron a decir inclusive que el apóstol Pablo, porque recuerde, a Corinto llegaban muchos predicadores, y algunos enemigos de Pablo también llegaban a predicar, y ¿sabe qué dijeron? Dijeron, miren, no sean tontos, ustedes crean, los apóstoles son los 12 apóstoles que Jesús fundó. Pablo es un impostor, Pablo no es apóstol de Cristo, y mucho menos sus compañeros, no le crean a ellos. Por eso Corinto llegó en algún momento a no apoyar a Pablo económicamente y lo dejaron solo. Y Pablo tiene que mandarle, se llama la última carta, que es la carta severa. No, la última no, la tercera, que es la carta severa. Y eso lo vamos a ver después, en 2 de Corintios, capítulo 10 al 13. Él les habla muy duro, fuertemente les habla a esa iglesia, al punto que dice que me quité yo todo lo mío pues para darles a ustedes, y ni así me aprecian, porque realmente no lo aprecian. Entonces eso se maneja, eso lo vamos a ver también. ¿Qué más problemas habían? Había problema con el abuso de la cena. 1 de Corintios capítulo 11, abusaban de la cena, no participaban de la cena como es debido. Había problemas en cuanto a los dones espirituales, hermano. La iglesia que tenía todos los dones era Corinto, pero una iglesia inmadura. Yo me sorprende, porque tenían todos los dones espirituales, pero no los manejaban bien. Había abuso del don de lenguas y profecía y todo eso. Eso lo vamos a tratar, capítulos 12 al 14. También había problemas de asuntos de relación con las mujeres. Por eso Pablo tiene que hablar, no permito a la mujer que hable, porque había abuso y por la libertad en Cristo. Entonces algunas mujeres que querían imitar a la mujer del paganismo y venían a hacer lo mismo acá. Pues como allá está la diosa Afrodita y tiene sus sacerdotisas, y sus sacerdotisas enseñan y tienen autoridad, entonces ahora la iglesia parece que está... O sea, que la iglesia hacía era imitar lo que estaba pasando en la ciudad. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de corregir. Y lo último que podemos ver en capítulo 15 es que había problemas con la resurrección. Algunos decían que Cristo ya había resucitado, otros decían que no hay resurrección de muertos, que eso es mentira. Y Pablo tiene que sacarse un mensaje tremendo en 1 de Corintios capítulo 15 para hablar de la resurrección. Entonces todo esto son conflictos que habían allí, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos dentro de 8 días a comenzar con la primera parte. Vamos a comenzar a mirar los problemas que habían en Corinto. Vamos a ver los problemas de ellos, luego lo vamos a aplicar para nosotros y ver cómo se resuelven desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la palabra de Dios, es que se resuelve todo conflicto. Amén. Conflicto que haya, que usted tenga a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, se va a resolver todo con la palabra de Dios. Se va a resolver todo conforme a lo que Jesucristo nos enseñó, lo que Él nos dejó, no conforme a lo que este mundo dice, hermanos. Usted puede tener un psicólogo si quiere, puede tener un abogado si quiere, usted puede ir eventualmente a pedir ayuda, pero principalmente tenemos que hacerlo acá. Si ya no podemos acá y legalmente vemos que no funciona y hay que legalmente hacerlo allá, pero en última instancia, pero tenemos todo la respuesta a los conflictos a través de la palabra de Dios, a través de Dios mismo. Amén. Entonces, esa es una pequeña radiografía de lo que es Corinto, la ciudad de Corinto y la iglesia de Corinto, que lo vamos a comenzar a ver dentro de 8 días. Póngase sobre sus pies y oramos.